Bueno, creo que ya están casi todos. Vamos a comenzar. Bien. Hola, Hola. quería hacer una consulta antes de que empiece la clase y era más que nada para saber de qué forma van a tomar la evaluación final o la que viene ahora, el primer parcial, ¿no? Y ya lo vamos a ver, eso se los vamos a ir informando cuando estemos más cerca. Escrito Dale, seguro. gracias. Dale, gracias. Bueno, vamos a ver si empezamos. Ahí quiero compartir pantalla. Muy bien, ahí pueden ver bien, aunque sea alguien si me puede contestar. Sí, profe, se ve bien. Listo, Sí. gracias, muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a situarnos un poquito en esto de las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a una circunstancia especial que es la de tener más de un sujeto, ¿no? Ya la palabra relación a nosotros nos está dando la pauta de que tiene que ser más de uno, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora nosotros en la presentación general que hicimos de la materia dijimos que era la forma en que el Estado protegía al ciudadano desde el momento de su nacimiento hasta su desaparición, o su fallecimiento. Todo ese lapso iba teniendo un acompañamiento y que justamente la columna vertebral de esta materia o de todos los institutos del derecho civil acompañan ese devenir de los hechos y la realidad de esos actos jurídicos de los sujetos. Pero hasta ahí es como si estuviéramos hablando de el hombre, la mujer, ¿no es cierto? La persona humana. Vamos a completar todos los que integran esta gama con persona humana. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando esta persona individual se relaciona con otras personas? Eso es lo que nosotros vamos a denominar relaciones jurídicas. Cuando yo hablo de relaciones jurídicas, automáticamente estoy haciendo referencia a algo que ustedes habrán escuchado en el lenguaje coloquial, que es cuando dicen, mis derechos terminan cuando comienzan los derechos del otro, o mi obligación es respetar el derecho del otro, etc. Ya ahí estoy en una sincronización de derechos y obligaciones donde digamos, el sistema jurídico va a tender a poder organizar esas relaciones humanas dentro de determinadas reglas, acuerdos, convenciones, normas entre los sujetos. Entonces, estas relaciones jurídicas van a poner de relieve algo que después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitucionalización de los derechos personalísimos, ha tomado más fuerza, que son los derechos subjetivos, ¿sí? Entonces, volvemos a descifrar esto. Relaciones jurídicas es cómo se va a conectar o interrelacionar un sujeto con otro sujeto y cuáles son las reglas para que se produzcan esas relaciones. Y por el otro, los derechos subjetivos es la protección, cómo se van a manifestar, cómo se van a ejercer esos derechos individuales. Entonces, acá vamos a ver a lo largo de las distintas diapositivas cómo, tanto a nivel constitucional como a nivel de la norma, van acompañando y van determinando cómo se tratan estos derechos subjetivos y cuáles son los canales de acceso a la justicia cuando alguno de estos derechos subjetivos se ven vulnerados.
Bien, entonces, para terminar lo que es el vínculo jurídico, decimos que hay dos o más sujetos y uno tiene que exigir algo y el otro debe cumplir con algo a lo que se ha comprometido. Muy bien. Hasta ahí lo podemos comprender, pero vamos a salir de lo que es el análisis absolutamente teórico para pasar al análisis más práctico. A ver, vamos a escuchar a alguien, que yo así no vuelvo a la pantalla general, que me quiera decir, algún participante, de qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de estos vínculos jurídicos, de estas relaciones. A ver, Abril Ramírez. Agustín Casado. Ignacio Esteban Walk. Espero un poquito. Sí, acá, profe. Muy bien. ¿Qué relación jurídica de la vida cotidiana se te viene a la mente cuando hablamos de este tema? Sí. Yo cuando me puse a leer y hablaba sobre la relación jurídica, decía que podían ser extinguibles en el tiempo, o sea, que se podían extinguir una vez que se Sí. cumplan los derechos y obligaciones de ambas partes. Muy bien, muy Entonces, bien. con eso podría ser un contrato, ¿no? O sea, un contrato Por de alquiler, por ejemplo, ejemplo. muy bien. ¿Cuál podría ser? Sobre una propiedad. Muy bien. ¿Qué harías sobre una propiedad? ¿Qué tipo de contrato? A ver, no se me ocurre, o sea, que básicamente yo tengo el derecho de poder poseer esa propiedad que vaya a alquilar, pero la otra persona en cuestión, el que me la va a alquilar, tiene la obligación de dármela una vez que yo le dé una paga, por decirlo de una manera. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí en el derecho se hace lo siguiente. Se descifra cuál es se descifra cuál va a ser el tipo de fuente de derecho que va a ser aplicable. En el ejemplo que vos das, le vamos a poner nombre y apellido. Eso sería un contrato de locación, ¿sí? Donde un propietario pone en alquiler o en locación una propiedad y vamos a tener las figuras, el vínculo jurídico se va a plantear entre un locador, así vamos a llamar al dueño de la propiedad, y un locatario. El locatario normal o habitualmente llamado inquilino, ¿sí? Esa sería entonces la relación, la conexión que se da entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, uno de ellos tiene la facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. En este caso, tenemos al el locador, que va a ser el dueño de la propiedad, que va a poder exigir que le paguen el alquiler en tiempo y forma, conforme los términos del contrato, y va a poder exigir también la devolución del inmueble una vez que haya finalizado el contrato de alquiler. Perfecto. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, estos dos sujetos, ¿sí?, vamos a denominar sujeto activo o acreedor y sujeto pasivo o deudor. Ahora no vamos a profundizar en esto, pero ya cuando ustedes ingresen a la materia siguiente, que es derecho de las obligaciones, van a ver la importancia y lo riguroso que tiene que ser el análisis de esta relación jurídica. ¿Por qué? Porque a veces también un acreedor, por ejemplo, podría estar en mora o incumpliendo. Vamos a suponer el mismo ejemplo que estamos analizando. El sujeto activo es el dueño de la propiedad que da en locación, y el sujeto pasivo es el locatario, quien paga el alquiler, pero también tiene el derecho de uso y goce de esa cosa que alquiló
en términos normales de uso. ¿Qué pasaría si hubiera algún servicio o algún uso defectuoso en la propiedad? Bueno, en ese caso tiene el derecho a exigir al locador que ponga las cosas en condiciones, y en ese caso el sujeto activo de esa obligación va a ser el locatario. ¿Por qué? Porque está ejerciendo su derecho a que se le cumpla su contrato en los términos pactados. Ahora, ¿qué ocurre? Y acá dividimos lo que vimos en la unidad 1, los derechos reales de los derechos obligacionales o personales. La relación jurídica es un tipo de vínculo obligacional entre sujetos. ¿Puede haber relación jurídica con los objetos, es decir, con las cosas? Sí. Y el derecho denomina a este vínculo, a esta relación, derechos reales. Entonces, es la relación entre los sujetos y las cosas. Por ejemplo, el locador, si era el propietario del inmueble, va a tener un vínculo o una relación de tipo de propiedad. Entonces, esa propiedad va a estar resguardada por los derechos reales bajo el título de dominio, ¿sí? Entonces, la relación del sujeto con la cosa es una relación individual, que va a tener efectos propios de estos vínculos. Por ejemplo, uno de los efectos propios del derecho de dominio es lo excluyente que es respecto a los demás, respecto a los terceros. Pero, en ese caso, tenemos todo el régimen que va a proteger esa relación sujeto-cosa, que es diferente de la relación entre sujetos, ¿sí? Entonces, en ese caso hay relaciones de hecho, ¿sí? El derecho, son muchos los derechos reales, ¿sí? El ejemplo que ustedes a priori pueden visualizar es el derecho de propiedad, pero tenemos el derecho de posesión, tenemos la tenencia, tenemos el usufructo, la hipoteca, la prenda, el condominio. Pero eso ya lo van a ver en Civil 4. Ahora lo que ustedes tienen que saber, o por lo menos empezar a descifrar, es que hay dos tipos de vínculo. Un vínculo del sujeto con la cosa y otro vínculo de sujeto a sujeto. Los primeros los vamos a llamar relación jurídica. En cambio, la relación de los sujetos y las cosas van a ser relaciones de hecho y que no existe un vínculo jurídico. Muy bien. Ahora vamos a ver, se me fue la... Bien. Entonces, en esta relación jurídica siempre va a haber un sujeto que va a tener la facultad de exigir algo y otra que debe cumplir. Volvemos a repetir, uno es el sujeto pasivo de la relación, pero vuelvo a insistir, este sujeto pasivo de la relación no es estático, es dinámica esta relación. Un acreedor puede terminar teniendo una deuda con respecto al deudor. Cuando nosotros hablamos de los derechos que le corresponden a cada uno de los sujetos involucrados en esta relación jurídica, hablamos de derechos subjetivos, ¿sí? Volvemos a repetir. La unidad es las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. En las relaciones jurídicas, entonces, tenemos dos o más sujetos unidos a través de un vínculo jurídico, obligacional. Ahora, el ejercicio de esos derechos que le corresponden a cada uno de los sujetos involucrados, los denominamos derechos subjetivos, ¿sí? Entonces va a ser el derecho que le corresponde al titular de ese derecho. Ahora, ¿estos derechos subjetivos son todos iguales, tienen el mismo nivel? No. Hay distintas clasificaciones, vamos a ver algunas. Vamos a ver a priori la más común, la más sencilla. Es aquella que se dividen
en políticos y civiles, derechos subjetivos de tipo político y civiles. Cuando hablamos de los derechos políticos, bueno, son aquellos que se les da a cualquier ciudadano por su calidad de tal, ¿sí? No requiere una justificación ni requiere una solicitud para que se le otorgue ese derecho. Es un derecho que ¿dónde va a estar su base más fuerte? Bueno, antes de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, diríamos que la base, el piso de esos derechos está dado en la Constitución Nacional. Después del año 94, cuando se incorporan los tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere y ratifica, hablamos del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, son esos derechos inalienables correspondientes a cada ciudadano de la República Argentina. Si quieren, compartimos y me dicen alguno que se les ocurra. A ver, ¿algún voluntario? ¿Alguno de los tratados? ¿De los pactos? Sí, claro, cualquier derecho político que se te ocurra por ser ciudadano. Muy bien. El derecho a votar puede ser también, ¿no? Muy bien, perfecto. El derecho a votar a sus representantes. El Otro, derecho a la vida. el derecho a la vida. La libertad de expresión. Libertad de expresión. Muy bien. Derecho a la educación. Muy bien. Derecho a la propiedad. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bien, ven que va saliendo solito. Estos derechos, ustedes los conocen más allá de ser estudiantes de Derecho, ¿no es cierto? Saben que nadie les puede prohibir, sin justa causa, ninguno de estos derechos y varios más. En cambio, ¿sí? Los derechos civiles son los que pertenecen al titular en razón de ser simplemente habitante, ¿no es cierto? Además de todos los que dijimos, ustedes tienen derecho a ¿qué? Por ejemplo, nacen. Imagínense los actos jurídicos que se deben realizar a partir del momento de que ustedes nacen. A ver, Guido Pereira. Guido Pereira. Lucía Vives. A la identidad se me ocurre. Muy bien. ¿Y la identidad cómo la vas a demostrar? ¿Cómo la vas a ejercer? Por el documento. Bien. ¿Y qué acto entonces había que hacer ahí? No sé exactamente. El documento que vienen del registro volando y dicen, a ver, si nació Maya Consolo, le vamos a poner un nombre, un apellido. ¿Cómo se hace esos actos? ¿Con un acto de nacimiento? Exactamente. Hay una inscripción, muy bien, con la partida de nacimiento, Registro Nacional de las Personas, exactamente. Entonces, ¿cómo se ejercen estos derechos civiles? A partir de la estructura administrativa para poder llevarlos a cabo. ¿Sí? No es que ustedes nacieron y salen al mundo ya con ese nombre, ese apellido. Puede ser el deseo de los padres, ¿no? Pero para que tenga esa identidad en el mundo civil, tiene que pasarse por estos actos de registración. Eso lo vinculamos con el derecho administrativo. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver entonces estos derechos civiles, que a su vez los vamos a dividir en 3 categorías. ¿Se ve bien hasta ahí, chicos? ¿Van pudiendo seguir? Sí, sí. Bárbaro. Tan lindas las imágenes, ¿no? Están buenísimas. Muy bonito. Está buenísimo, ¿viste? Sí. Sí, a mí también. Yo me distraigo más haciendo los dibujos que haciendo La verdad cosa. quedaron lindas. Está buena, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las 3 categorías. La primera,
Derechos de la personalidad que se refieren a la persona en sí misma. Algunos ya los han mencionado. Vamos a repasarlos, a ver los que ustedes se imaginan, y completamos con los que no nos acordamos. Vamos a ver cómo están con la participación. Melina Filippi. Melina. Mayra Fulino. Sí, Mayra. derechos. Sí, Sí, muy bien. Derechos que se refieren a la persona en sí misma. el derecho a la identidad. Bueno, pero ese es el derecho, pero ¿cómo lo ejerces? ¿A través de qué? ¿Tenés derecho a qué? Sí, buen día. ¿Puedo hacer una consulta para una que estaba ahí? Sí. No se me ocurre. No se te ocurre. ¿Cómo te llamas? Para hacer un trámite. Sí, Pero claro, pero vamos a arrancar desde el momento cero. ¿Cómo te llamas? 54-25. ¿Tu nombre y tu Mayra apellido? Fulino. Muy bien, Mayra. Mayra Fulino. Fui, muy bien. Tuviste un nombre, ¿sí? Un apellido, ¿sí? Ese es un derecho que se corresponde a la persona en sí misma. ¿Qué otro acto en tu vida realizaste y que te corresponde como persona a vos, en sí mismo? Este nombre es tuyo, único y exclusivo, es tuyo y de nadie más. Eso es un derecho que corresponde a la persona en sí misma. ¿Qué otro te imaginas? Está bien ese, ¿eh? Claro, ahí está. Lorena Rus. ¿Podés hablar? Tener una obra social. Muy bien. Un derecho a la salud. Vos contratás el servicio y si no lo contrataras, tenés derecho a que se te otorgue, ¿no es cierto? Por lo menos en un país como el nuestro, federal, republicano, uno de los derechos es el derecho a la salud. Bien. Vamos a otra placa. Profe, sí, Lorena Rosé. Sí. Decime. Sí, Lorena. me había dicho anteriormente, me había mencionado. Sí, derecho dale. a la salud. Derecho a la salud. Lorena ¿Otro? Rosé. ¿Otro que te corresponda como individuo? Sí, le mencionaba el derecho a la salud también. Bien. ¿Qué otro más? Derecho a la salud. ¿Qué estás haciendo vos escucha bien ahora? ahí? Sí. ¿Vos qué estás haciendo en este momento? Honor, intimidad, imagen. Bien. Bien. Escuchándola a usted. A la educación. Perfecto. Sí, se te escucha un poquito cortado, pero a la educación está bien, perfecto, perfecto. Entonces, esos eran la categoría A, los derechos individuales. ¿Cómo? Ahí escuché a alguien y se cortó. Vamos a ver. Profe Lorena Rosé, vivo en Miramar. Y acá bien, en el lugar bien, donde bueno. estoy viviendo es muy débil la señal, así que cuesta un poco. Bueno, pero muchas gracias, participaste bárbaro. Por ahí han mencionado, a ver quién era, Francisco Amba. Amba es, no, Amó. A ver, ¿querés hablar? No lo llego a leer. Francisco, que estuvo muy bien lo que dijiste. Derecho a tener un nombre, un apellido, un domicilio. Muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos genial. Entonces, esos son los derechos de tipo individual. Ahora vamos a los derechos, dentro de estos derechos civiles, a los derechos de familia. Y ahí
¿Con qué lo vincularían ustedes? ¿Derecho a qué? Derecho al padre y la madre, derecho a tener estudios, derecho a una familia, derecho a tener paz en el hogar, derecho a la alimentación, a la vivienda digna, por ahí, puede ser. A una manutención. No sé. Derecho a la adopción. Derecho a contar con una herencia. Muy bien, perfecto, perfecto. O sea, todo lo que le corresponde a una persona en su vinculación familiar. Conocer su identidad también entra en esta categoría. Bien, ser alimentado, en el caso de si padeciera una discapacidad, tener quien sea, en caso de que existieran relaciones de familia, quien lo asista. Muy bien. Esperen que se me fue, derecho a la personalidad, derecho a familia, y los derechos, por último, patrimoniales. Y acá entrarían, por ejemplo, el más habitual, el derecho de dominio, ¿sí? Los derechos patrimoniales es el derecho al derecho de propiedad, el derecho a que se respete esa propiedad. Son todos temas que parecen sencillos, pero cuando uno lo analiza en profundidad, es una fuente del derecho muy importante. Por ejemplo, miren hasta dónde llega. Los impuestos pasan por la rama de los derechos patrimoniales. Cuando ustedes vean economía y finanzas o finanzas públicas, vamos a ver el tema de la confiscatoriedad. ¿Qué es la confiscatoriedad? Justamente cuando los valores de los impuestos avanzan más allá de lo que permite la capacidad contributiva del contribuyente y podría en algún caso estar rozando lo confiscatorio. ¿Qué significa eso? Cuando ya se está desmembrando o atacando la propiedad individual. Esto de los derechos patrimoniales, después lo vamos a volver a reflotar. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez-Sarsfield, como ustedes ya lo hemos visto en la historia, que fue el código, el derecho de propiedad, los derechos individuales, eran instituciones con una fortaleza, con una, digamos, estructura muy fuerte, porque ustedes no se olviden que en 1860 estaba toda la influencia de la Revolución Francesa, de los derechos individuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el derecho de propiedad, además de la gran influencia del derecho romano, a tal punto que en el derecho romano, cuando se describía el derecho de dominio, decían, en el caso que fuera el dominio de un predio, que el derecho del sujeto propietario llegaba desde el cielo hasta el infierno. O sea, con esa frase se podía visualizar el grado fuerte de exclusividad y de repeler cualquier avance sobre el derecho de propiedad, ¿no? La palabra exclusividad la ponemos en el centro. Hoy vamos a ver cómo estos derechos patrimoniales y la exclusividad van teniendo un paraguas de límites en algunas circunstancias particulares. Más adelante, cuando analicemos los bienes y las cosas, y la relación de los sujetos con esos bienes y cosas, a modo de ejemplo adelantado, les voy diciendo cuando, por ejemplo, por más que esté un recurso natural dentro de un bien de una persona, entonces ahí hay un límite donde no puedo yo avanzar sobre los derechos de todos los ciudadanos, perjudicando, por ejemplo, una napa de agua, contaminándola. Ahí dice, el derecho a familia y los derechos patrimoniales se chocan, por así decirlo, a ver, en el caso cuando se embarga el sueldo de la cuota alimentaria. También, exacto, tenés razón, muy bien, muy bien.
Bien, perfecto. Claro, los derechos, los civiles y los políticos, los tenés siempre. Son dos tipos de derechos nada más, ¿sí? Pero por el solo hecho de ser ciudadano, los tenés, sos acreedor de esos derechos. Muy bien. Bueno, vamos a otro. Ahora, estos derechos patrimoniales, a su vez, se dividen en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Vamos a detenernos un poquitito. Toda esta unidad es muy introductoria, pero es para que ustedes ya vayan teniendo una noción de lo que viene a continuación, especialmente en la unidad 13. Esto de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales les hago un poquitito de historia. Desde el derecho romano y luego con Savigny, que ustedes fueron viendo cuando fuimos evolucionando en el tema de la codificación, lo hemos nombrado tanto a Savigny como a Jhering, todos juristas estudiosos con mucha profundidad del derecho romano, del derecho alemán, pero acá nos vamos a centrar en la estructura que planteó Jhering. Jhering se escribe ING. Quiero que lo tengan porque si bien para ustedes esto ya debe ser como Tutankamón, está bueno que conozcan determinados hitos o puntos importantes en la historia del derecho. Jhering planteó la teoría de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales a partir de la noción de que hasta ese momento, cuando se hablaba de derechos patrimoniales, eran aquellos derechos que eran susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, había una posibilidad de cuantificar en términos económicos. Una mesa, el dinero, un barco, etc. Pero Jhering, en su análisis, empezó a visualizar que había situaciones jurídicas que deberían ser protegidas, pero que, sin embargo, su raíz no era de tipo patrimonial. El ejemplo que él basó en su tesis era ¿qué pasa con el día laboral de un trabajador cuando cae o cuando se le exige una tarea laboral en un día inhábil o un feriado? Ahí lo que se estableció es que debería tener una apreciación ese detrimento moral al derecho a la recreación, a compartir con la familia, a tener un valor que en sí mismo no nace con patrimonialidad, pero que sí el derecho debería darle una compensación. Eso se llamó derechos extrapatrimoniales, que después, cuando ustedes vean el tema de la prestación objeto de las obligaciones, van a profundizar con esto, pero a partir de ahora, por lo menos, tienen que tener esta noción de que no todo derecho patrimonial en su raíz nace patrimonial. Ustedes en particular en esta materia van a ver, por ejemplo, la disposición del propio cuerpo, como el artículo 17, si mal no recuerdo, establece cómo uno puede disponer del propio cuerpo, está dentro del espectro extrapatrimonial, pero es un derecho que está protegido. Entonces, es una cosa con valor, mi pulmón, mi riñón tiene valor, lo que no tengo es una patrimonialidad, no lo puedo cuantificar, ¿sí? Bien, entonces, esa clasificación la dejamos y la vamos a profundizar, como les digo, en la unidad 13. Ahora vamos a derechos generales o absolutos y derechos relativos. Estos generales o absolutos son aquellos que están como marcados a fuego, digamos, en la Constitución Nacional, que fueron los ideales patrios desde la conformación, digamos, de la República, y así en cada estado, ¿no es cierto?
El derecho de autor, me preguntaban también, el derecho intelectual puede nacer como alguien que está pintando un cuadro, respondo a una pregunta del tema anterior, ¿no? Y en el momento que lo está pintando, no imagina si esa obra va a ser una genialidad y va a entrar al mercado con un valor increíble o no. No lo imagina, pero sí puede producirse luego una cuantificación distinta. Nace como una obra de arte. Bien. Después tenemos derechos generales y absolutos y derechos relativos. Los derechos relativos, por ejemplo, podemos traer arriba del escritorio lo que ocurre en este momento de emergencia y de decretos que son relativos, ¿sí? Pandemia, aislamiento obligatorio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5... Todo esto es un claro ejemplo de lo que ocurre con los derechos absolutos y los derechos relativos. Los relativos son dinámicos, pueden variar en el tiempo, variar con las circunstancias. Los absolutos son aquellos que son parte, digamos, de la raíz de los derechos que una comunidad le quiere otorgar a sus ciudadanos. Por ejemplo, el derecho al nombre. Bien. Después también tenemos derechos principales y derechos accesorios. Por ejemplo, cuando yo contrato un servicio de internet para poder tener acceso a la conectividad. Ese es el derecho principal, mi contrato del servicio de Wi-Fi o de internet. Ahora, ¿cuáles son los derechos accesorios? Todos aquellos que vienen conexos con este. Por ejemplo, en defensa al consumidor, ¿qué ocurriría si a mí el valor me lo aumentan fuera de las pautas normales, habituales, si hay una disminución y calidad del servicio, etc.? Esos derechos accesorios son derechos que a veces no están contenidos en el contrato, pero que son de orden público. Bien. Sigamos. Ay, perdón. Bueno, acá, lo tenía escrito Yerin, no me acordaba. Entonces, para Yerin el interés se entiende como la utilidad, bien, valor, goce, necesidad humana. Entonces, cuando Yerin da este concepto de cosa, lo extiende ese concepto y me hace ingresar otros valores, ¿sí?, que cuando uno lo analiza, como en la estructura de Savigny, desde la mirada de la patrimonialidad, me quedan afuera. Ahora, si yo analizo ese interés jurídico como la utilidad, el bien, el valor, el goce, la necesidad humana, por ejemplo, entraría la disposición del propio cuerpo. Vamos a la próxima. Otro autor, Monti, dice que la expresión interés legítimo proviene de la doctrina italiana, ¿sí? Pero sin embargo, él considera que donde más se centró, o con más fuerza, el tema del interés legítimo, es en la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué es esto de interés legítimo? Interés podemos tener todos, y seguramente en nuestro listado de necesidades, deseos, intenciones, tenemos muchísimos intereses. ¿Cuándo hablamos de interés legítimo? Cuando el ordenamiento jurídico le pone foco a ese interés y lo protege, ¿sí? Entonces, interés legítimo es aquel donde yo tengo una estructura legal y jurídica de protección, de reconocimiento. Hay intereses que en un momento histórico pueden no ser legítimos y en otro momento histórico sí ser legítimos. Por ejemplo, cuando se aprobó el cambio de nombre de acuerdo a la identidad que el sujeto percibe, ¿sí?, ese interés muchos años estuvo en el sujeto. Muchos años una persona pudo haber tenido interés en modificar su nombre porque no se sentía
digamos, reconocido ni ese interés legítimo. Ahora, el interés existía. ¿Cuándo pasó a ser legítimo? Cuando hubo una norma que aprobó que ante la sola incomodidad y deseo de adecuar su nombre a su identidad, podría realizarlo con un simple trámite administrativo. Primero pasó por una fase jurídica, donde hubo jurisprudencia, que se habilitó al sujeto a lograrlo, y luego ya pasó a la norma. Una vez que la norma lo protege, ya tenemos el interés legítimo. Bien. Ahora, cuando hablamos de un derecho subjetivo sobre un bien, ese bien tiene que estar individualmente disponible para su titular. Ahora no vamos a ampliar este tema porque excede el marco de este capítulo y de esta materia, pero si escuchan noticieros, radio, alguna información virtual, habrán escuchado las últimas noticias que uno de los conflictos que en este momento se está dando en nuestro país es la toma de tierras en avance sobre un derecho particular versus un derecho social, entre comillas. Esto justamente es un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible para su titular. No es un tema sencillo el límite del derecho subjetivo, la individualidad, la individualidad dentro del contexto de la comunidad. Después tenemos, pegadito a estos derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva, que son aquellos que son indivisibles y de uso común. Obviamente, el ejemplo más claro sobre este es el del derecho al ambiente. La Constitución Nacional, en su artículo 41, dispone el derecho al goce de un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la protección de la biodiversidad como un valor humano para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Van a profundizar en esto de los derechos de incidencia colectiva, tanto en la fase procesal, cuando tengan las materias de tipo procesal, como en las materias de derecho constitucional. Pero acá lo que yo necesito que ustedes tengan claro es que estos derechos de incidencia colectiva son indivisibles y de uso común. El aire, el recurso natural agua, el recurso natural suelo, bosque, etc. Entonces, el reconocimiento de estos derechos de incidencia colectiva fue una categoría que fue avanzando con la jurisprudencia tanto de tipo internacional como nacional. Empieza a gestarse en Estocolmo en 1972, con la primera cumbre de tipo ambiental en el mundo, y eso fue traduciéndose desde el plano internacional al plano nacional, a internalizarse en los estados, y esto fue dando origen a la conformación de este tipo de derechos y acciones de tipo colectiva, es decir, que cualquier ciudadano que hubiera afectado estos bienes de tipo comunitarios puede activar el sistema para protegerlos. Después tenemos otro tipo, que también fue un avance de la jurisprudencia, ¿sí? Y que es los derechos individuales homogéneos, que son aquellos, ¿qué diferencia hay entre un colectivo, un derecho de incidencia colectiva y un derecho individual homogéneo? En estos hay una causa común que afecta a muchos sujetos, pero de manera individual. Por ejemplo, el caso jurisprudencial que marcó el canal de acceso a estos derechos individuales homogéneos fue la causa Alavi, con H, de la Corte Suprema, que son aquellos derechos vulnerados que se corresponden con varios individuos con una homogeneidad en el daño. Esa causa se planteó, por ejemplo, con un tema de Telefónica,
donde si bien el planteo fue de Alavi, el actor de esa causa, como se repetía ese daño en muchos individuos, se hizo extensivo a aquellos individuos que sin ser parte de ese juicio pudieran verse vulnerados en sus derechos en iguales características, en iguales circunstancias que la de este juicio. Eso no se había dado antes. Cada persona que quería reclamar debería haber iniciado un juicio de idénticas características, pero en este caso se incorporó esta categoría de derechos individuales homogéneos. Bien, el artículo 14 del título preliminar expresamente incorpora estas categorías y habla de que se reconocen la protección de los derechos individuales y los de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando afecta el ambiente o los derechos de incidencia colectiva en general. Esto lo tienen que ver a la luz de lo que les venía diciendo yo de la individualidad y la patrimonialidad de los derechos patrimoniales. Ya el gran cambio con respecto al código anterior es este justamente, ¿no es cierto? El choque entre el derecho individual y el derecho colectivo. Ahí está el límite. ¿Cuándo? Cuando hay un ejercicio abusivo de esos derechos que me pueden afectar o al bien, o al ambiente, o cualquier derecho de incidencia colectiva en general. Bien, bueno, hasta ahí llegamos. Si ustedes tienen alguna duda o algo, es un tema muy lindo, pueden leerlo de cualquiera de los textos que tienen. Yo ahora voy a subir el Power. El derecho difuso fue el paso previo a los derechos de incidencia colectiva, así arrancó el caminito. Ahí me preguntaban si los Power podían estar antes de las clases. La verdad es que prefiero que ustedes tienen el cronograma, pueden leer la unidad, porque los Power lo único que hacen es ponerle un poquito de dibujito y resalto a las cositas más llamativas, pero no es un instrumento para poder conocer todo el tema, toda la unidad. Así que bueno, nos vemos la clase que viene, el martes que viene. Cualquier cosa nos preguntan a través del campus. Adiós. Chao. Chao. Chao, profe. Profe. Chao, profesora.